Bueno, en el día de hoy vamos a dar lo que sería elementos pasivos. Vamos a ver cuál es la ley de Ohm, vamos a ver cómo se conectan en serie y paralelo y cuál es su resultado. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es un elemento pasivo. Bien, dentro de un circuito tenemos dos tipos de elementos, lo que serían los elementos activos y lo que serían los elementos pasivos. Los elementos pasivos son aquellos que de alguna manera absorben o consumen energía. Por ejemplo, tenemos tres tipos básicos de elementos pasivos, lo que serían las resistencias, que lo que hacen es disipar energía, o sea, disipan calor, se calientan como quien dice. Después tenemos los condensadores, que almacenan energía en forma de campo eléctrico, y tenemos las bobinas o inductores, que almacenan energía en forma de campo magnético. Esos son los tres elementos pasivos básicos. Bien, ahora vamos con lo que serían los elementos activos. Bueno, los elementos activos serían aquellos que pueden inyectar energía, como podría ser una fuente de tensión, una pila, lo que sea, inyecta tensión. Después tenemos también otro tipo de elementos como pueden ser los que pueden dar una ganancia, o sea, amplificar, como un amplificador. Y después también tenemos los otros tipos de circuitos activos, que son los que controlan la energía dentro del circuito, o sea, los que se encargan de controlar todo lo que pasa dentro del circuito. Esos son los elementos activos. Bien, nosotros vamos a comenzar con los elementos pasivos. Vamos a arrancar con lo que sería la resistencia. ¿Qué pasa con la resistencia? Bueno, la resistencia nosotros se nos hace muy fácil hacer fuentes de tensión, como por ejemplo puede ser una pila, como puede ser un generador de onda senoidal, que puede ser un molino, una represa, o la red que tenemos nosotros es señal senoidal, o algún otro tipo de señal, Básicamente nosotros la tensión la podemos generar. Y bueno, ¿qué pasa cuando nosotros generamos tensión? Después se lo metemos a todo y vemos a ver qué pasa. Bueno, en este caso se lo metemos a los materiales y resulta que ellos presentan una cierta resistencia, o sea, una dificultad al pasar los electrones de un punto al otro, o sea, me van a hacer demorar más esos electrones para llegar hasta el otro punto. Van a tener cierta rapidez, que eso es lo que se conoce como corriente eléctrica. La rapidez con que pasan los electrones de un punto al otro se llama corriente eléctrica. La corriente eléctrica, bueno, yo le pongo una tensión a un elemento, un material cualquiera resistivo, me va a generar una corriente eléctrica en ese sentido. Obviamente los electrones van a ir en el sentido opuesto a la corriente. Si los electrones van del negativo al positivo, la corriente eléctrica va a ir en ese sentido. Bueno, por acá, como nosotros vamos a tener una fuente que no va a ser una continua, no va a ser una tan fácil como una batería, sino que vamos a tener una señal que puede ser la alterna, una onda senoidal, o puede ser alguna otra señal como el audio, sonido, cosas de esas, pero una fuente conocida. Bien, entonces ¿qué va a pasar? Cuando yo le aplico una tensión a un elemento resistivo, me va a circular una corriente. Bien, ahora vamos a ver qué es la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm es justamente esa relación que hay entre la tensión y la corriente. Bien, así que nosotros tenemos un material que tiene cierta resistencia, que va a depender de la característica física de ese material. Voy a generar una diferencia de potencial y me va a hacer circular los electrones. La ley de Ohm lo que hace es relacionar esos tres elementos. ¿Y cómo hace? Bueno, yo le aplico una tensión a la resistencia y me va a generar la corriente. La ley de Ohm me dice que esa corriente va a ser igual, va a ser, en el caso de resistencia, proporcional a la tensión, y su relación de proporcionalidad va a ser 1 dividido la resistencia. Así que la ley de Ohm sería que la corriente es igual a 1 dividido la resistencia por lo que sería la tensión. Son proporcionales la tensión y la corriente. Bueno, eso sería una resistencia eléctrica. Bien, y lo que va a trabajar de esa manera. La ley de Ohm sería esta para resistencia. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente elemento pasivo, que va a ser el capacitor. ¿Qué es el capacitor? Básicamente son dos placas metálicas en forma paralela, una placa y otra placa, y eso se va a comportar como un capacitor. Bien, ¿qué va a hacer este capacitor? Bueno, si yo le pongo un potencial a uno y después le pongo el otro potencial a la otra placa,
uno se me va a cargar con carga positiva y el otro con carga negativa. Bueno, va a llegar hasta que cada uno tenga su potencial. Bien, de esa manera esta placa queda cargada positiva y la otra placa queda cargada negativa. Al yo tener una diferencia potencial o diferencias de carga, voy a tener lo que sería un campo eléctrico, y eso es lo que almacena. Si yo quitara la fuente, una vez que se cargó el condensador, o sea que tengo carga positiva y negativa, la descargo y eso va a quedar cargado y voy a tener un campo eléctrico ahí adentro. Voy a tener dos cargas, una positiva y otra negativa, o sea, dos materiales cargados, y se me va a generar un campo eléctrico, ¿no? Y esa es la forma de cómo yo almaceno energía, ¿no? Esto tiene muchas utilidades en la parte de electrónica, que después la vamos a ir viendo de a poquito. Bueno, así que básicamente un condensador almacena energía en forma de campo eléctrico, ¿no? Bien. Las condiciones físicas van a ser lo que me van a dar la capacidad. O sea, ¿qué significa la capacidad? La capacidad es la cantidad de carga que yo puedo almacenar en ese elemento físico, ¿tá? Si yo supero la capacidad, lo que me va a generar va a ser una chispa. Se me van a disparar los electrones de un punto para el otro en cierto caso, pero se me va a cargar hasta cierto punto. Voy a tener una capacidad que se le llama. La capacidad se le representa con la letra C, ¿no? Y la capacidad sería la cantidad de cargas y el voltaje que yo le puedo aplicar. Hay una relación ahí que se lo conoce como capacidad. Bien, nosotros sabemos que la corriente eléctrica que se me va a generar, ¿no? Cuando yo aplique una tensión, o sea, cuando se me va a cargar el condensador o cuando yo tengo que la corriente que va de un punto al otro, o sea, la corriente eléctrica va a ser la cantidad de cargas por unidad de tiempo, o sea, la rapidez con que yo voy a circular mis cargas eléctricas, mis electrones, el delta Q dividido el delta T, o sea, la cantidad de cargas por unidad de tiempo. Bien, si yo despejo de ahí, voy a tener que, reemplazo esto, ¿no? Aquí paso el B para acá y me va a quedar C por B, va a ser la carga, ¿tá? Esto sería la carga, ¿no? Reemplazo ahí, como es derivada, puedo sacar la capacidad para afuera. Entonces, la ley de Ohm me queda también, ley de Ohm, de vuelta, definición sería la corriente en función de la tensión. O sea, yo aplico tensión acá y me va a circular una corriente que va a tener cierto valor. La corriente va a ser esta, ¿no? Va a ser la capacidad por la derivada de la tensión respecto del tiempo. Esa sería la ley de Ohm para un condensador, ¿no? Y esa fórmula sale de la definición de capacidad, que sería la carga dividido el voltaje, la cantidad de carga que puede tener el aparatejo, o sea el capacitor, la circulación de corriente, que va a ser la cantidad de cargas por unidad de tiempo, o sea por el delta tiempo, ¿no? Y aplicamos eso y vamos a tener una relación entre la tensión y la carga, y eso es lo que se conoce la ley de Ohm para un condensador, ¿no? Sería esa formulita. Bien, ahora vamos a seguir con lo que sería el siguiente componente capacitivo, que sería la bobina o el inductor, ¿no? Bien, también misma idea. Yo tengo un elemento que sería un arrollamiento, una bobina o un inductor sería un arrollamiento de alambre, donde se va a inducir un campo magnético y se va a autoinducir un campo magnético, y un núcleo que va a aumentar ese campo eléctrico, ¿no? Bien, perdón, me equivocaba acá. Acá la capacidad se mide en faradios, el voltaje en volt y la corriente en ampere. En el inductor tenemos algo muy similar a la capacidad y a la resistencia, que sería la inductancia, ¿no? La inductancia se va a medir en Henry, el volt en volt y el ampere en ampere, o sea, la corriente en ampere y el voltaje en voltio. Bien, vamos a ver de dónde sale todo ese tipo de cosas. Bueno, la definición de lo que sería la inductancia, que sería la capacidad, o sea, la cantidad de campo magnético que yo puedo almacenar en esa espira, en esa bobina, como quien dice, va a ser la cantidad, la variación de flujo dividido la variación de corriente, ¿tá? Como acá era la carga dividido el voltaje, acá va a ser el flujo magnético dividido la corriente eléctrica en vez de tensión. Y eso se va a definir como la cantidad de campo magnético que yo puedo almacenar, la inductancia. Bien, por otro lado nosotros tenemos que, por la ley de Faraday, que sería cómo se induce una corriente en un conductor, tenemos que
la Fe inducida, que sería lo mismo que el potencial que yo tengo, va a ser la diferencia de flujo, la variación de flujo en la variación de tiempo, ¿no? O sea, va a ser la derivada del flujo en el tiempo. O sea, si yo tengo variación de campo magnético, voy a tener una inducción. Esa inducción va a valer este valor, lo dijo Faraday. Bien, entonces, si yo de esta fórmula aplico el flujo de espejo, si yo esto lo tomo, lo dejo de este lado del igual y esto lo paso por acá, yo tengo que la variación de flujo va a ser igual a L por la derivada de I, o sea, por el diferencial I. Lo mismo hago aquí, paso el delta T para este lado y voy a tener que B sub I va a ser por la diferencial del tiempo. Entonces integro en ambos lados, y me va a quedar esa integral. En esta, si yo uso esta, voy a tener que la integral de esta, de una constante, puedo sacar la constante para afuera de la integral y me va a quedar la diferencial de I por la integral. Y la diferencial de 1 sería la misma corriente. Si yo derivo esto, me va a dar 1. Bien, entonces me quedaría L por I. Entonces, de ahí voy a despejar. Bueno, esto sería lo mismo que el diferencial de eso. Entonces, de ahí voy a obtener la ley de Ohm. La ley de Ohm va a ser también la corriente en función de la tensión. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo aplico una tensión a una bobina, acá se me va a generar una corriente eléctrica. Lo mismo pasaba acá, ¿no? Una corriente eléctrica que va a depender del tiempo y va a tener este valor, va a ser 1 dividido la inductancia de la bobina, que es las condiciones físicas de la bobina, por la integral de la tensión. Y esa sería la ley de Ohm para una bobina. Bueno, así que dijimos, ley de Ohm sería la intensidad sería igual a 1 dividido la corriente por la tensión, sería la tensión y la corriente proporcional. En un condensador, la ley de Ohm sería que la corriente va a ser la derivada de las condiciones físicas, que será la capacidad, por la derivada de la tensión que yo le aplico a ese componente. Y en un inductor, la ley de Ohm sería la corriente que se me va a proporcionar cuando yo le aplico una tensión a ese elemento, va a ser las condiciones físicas, y la integral de la tensión que yo le apliqué a ese elemento. En resumen, sería esa la ley de Ohm. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar cómo sería la asociación de los elementos cuando tengo muchos elementos resistivos. Bueno, si yo tengo en serie, la conexión en serie sería conectar uno al lado del otro, unidos, y la resistencia total, o sea, voy a tener un equivalente, y va a ser la suma de cada uno de los elementos, y esa sería la resistencia total equivalente de una asociación de serie. Ventajas y desventajas de un elemento serie, por ejemplo. La desventaja es que si se me quema una resistencia, el circuito queda abierto y no hay más circulación de corriente. Eso sería como desventaja. La ventaja es que yo puedo dividir la tensión en cada uno de los elementos, que se utiliza mucho como divisor de tensión. Bueno, y después vamos a ver otro tipo de elementos cuando veamos ley de Ohm. Bueno, ya vimos ley de Ohm. Básicamente son eso. En paralelo, cuando yo tengo paralelo, sería conectado uno con el mismo terminal que la otra, sería la conexión serie, y la resistencia total sería esta fórmula. 1 dividido R total va a ser 1 dividido, y sería eso. Bueno, cuando tenemos condensadores, va a ser en serie, va a ser lo opuesto a lo que sería la resistencia. La resistencia total, la capacidad total en serie sería 1 dividido esto, y la suma de cada uno de los 1 dividido las capacidades. Sería eso. Cuando tengo paralelo, sería como tuviera la resistencia en serie, se sumarían todas las capacidades y me daría la capacidad total. Con las inductancias va a pasar algo similar. Cuando las tengo en serie, las inductancias se van a sumar para darme la inductancia total. Y en paralelo, va a pasar lo mismo que la resistencia. 1 dividido la inductancia total va a ser igual a la suma de 1 dividido cada una de las inductancias.